presbítero Antoine Torres Orozco Campo, que nos dará el mensaje en esta mañana, que lleva por título Cuando todos participan, la obra avanza. Oremos ante nuestro buen Dios y Señor. En esta hora, Dios, tú nos has permitido estar alabando y glorificando tu nombre. Y ahora, Señor, nos corresponde poner atención a tu divina palabra, Señor. Te rogamos que podamos tener el aprecio, respeto y reverencia a tu palabra, Señor, sabiendo que tú hablas a nuestra vida. En esta hora rogamos grandemente, Señor, que podemos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, que como un solo cuerpo en Cristo Jesús, como una sola familia que somos en el Señor, podamos avanzar coordinadamente, Señor, hacia el propósito enorme y glorioso que tú nos has dado. Amén. Hermanos, en esta hora vamos a continuar con esta serie de Nehemías, pero de manera importante, quise solamente pedirle al hermano Edgar que nos pudiera ayudar a leer solamente los primeros 5 versículos, pero vamos a concentrarnos prácticamente en todo el capítulo del libro de Nehemías, el capítulo número 3, ¿no? Y como lo decía nuestro hermano, cuando el tema es cuando todos participan, la obra avanza. Hay una frase que me gusta mucho y se me hace muy, muy importante. Dicen por ahí, la iglesia no avanza más que de rodillas, ¿sí? Y es cierto, verdaderamente la iglesia no avanza más que rogando al Señor, orando al Señor, pero también otro factor importantísimo en esta frase es que es cuando dice la iglesia, ¿no?, avanza más que de rodillas, habla no solamente de la oración, sino habla de la unidad en la oración, ¿no? Y con esto en mente, hermano, quisiera abrir primeramente este tiempo reflexionando en un testimonio breve. En 1739 hay un predicador, uno de los que se le reconoce como uno de los más grandes predicadores de los tiempos actuales, bueno, actuales más o menos, 1739, George Wycliffe. Era un gran predicador en Inglaterra. En Inglaterra sucedió algo que le conocen como el gran despertar o el gran avivamiento. Y en medio de todo esto, Dios levantó a hombres como a este, y predicaba en las calles, predicaba en las plazas. Pero lo importante del avivamiento no fue solamente un personaje como este pastor, sino que cuando él empezó a predicar, otros hermanos empezaron a repartir folletos, otros hermanos empezaban a orar por las necesidades del pueblo, otros hermanos empezaron a abrir sus casas para que pudieran hacerse cultos en sus casas. Vaya, lo que voy es que para el avivamiento que sucedió en Inglaterra en 1740 aproximadamente, no fue que Dios usó una sola persona, sino Dios usó a su iglesia, a todo su pueblo, ¿no? No puede haber un gran avivamiento en nuestra nación e incluso en nuestra iglesia con una sola persona. El gran avivamiento de nuestra iglesia no vendrá por una persona en particular, vendrá por un pueblo unido en el propósito de mostrar la gloria del Señor a toda criatura. Y con esto, hermano, lo que quiero mencionar es que una comunidad unida, trabajando hombro a hombro, cada quien en su lugar, compartiendo su palabra, haciendo la obra, cada quien en su lugar, eso es lo que hace avanzar a su iglesia, ¿sí? Y de hecho quisiera ver este pasaje y concentrarnos en 3 principios que sustentan la unidad en la obra de Dios. La unidad, 3 principios que sustentan la unidad en la obra de Dios, ¿no? El primer principio que sustenta la unidad en la obra del Señor es que cada uno edifica donde Dios lo ha puesto, ¿no? Yo sé que al momento de leer las escrituras, de repente, y más en el libro de Nehemías, que luego nos vamos a encontrar con unas listas bastante grandes de descendientes y de trabajadores y los que no trabajaron, vamos a encontrar bastantes nombres difíciles de pronunciar. Pero en estos primeros 5 versículos que estábamos leyendo, nos dice algo principal. Hubo personajes que quedaron registrados con nombre, incluso algunos dicen hijos de, que mencionan textualmente que trabajaron para toda esta edificación, pero que trabajaron en lo que tenían, en la casa que tenían enfrente, en la casa que tenían a un lado, pero que trabajaron en lo que tenían cercano a ello.
Esto nos ayuda a entender algo muy particular. Nehemías no presentó una estructura jerárquica, no dijo yo mando, después esto, después los otros, y cada quien va a hacer lo que se les diga, sino que cada uno se le dijo al pueblo, levantémonos y edifiquemos, y cada uno se levantó delante de su casa, edificó o construyó lo que había en su casa, lo que había a su alrededor, pero hicieron lo que tenían cerca. ¿A qué voy con ello? Este principio nos habla de que cada uno debemos de trabajar en donde Dios nos ha puesto. Cristo, o el apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios capítulo 12, verso del 2 al 27, nos habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y nos dice que Él es la cabeza y que cada uno de nosotros somos partes del cuerpo de Cristo, ¿sí? Algunos serán pies, otro mano, algunos dedito del dedo chico del pie, lo que sea, pero servimos al Señor, ¿sí? Y toda parte del cuerpo de Cristo es completamente importante, ¿sí? No me dejarán mentir, hasta el dedo chiquito del pie, ¿no? Es importante, ¿verdad? Y por eso duele más cuando lo golpeamos, ¿verdad? Pero a lo que voy está esto, hermanos. Dios nos ha llamado a trabajar cada quien en su área, en su función. Dios repartió dones a los hombres, a la iglesia, a toda la iglesia de Cristo, pero no dijo Dios, todos van a ser cantantes, ¿no? No dijo eso el Señor. Tampoco dijo, todos van a recoger las ofrendas, tampoco dijo eso. Tampoco dijo el Señor, todos van a predicar. Tampoco dijo eso. Dios repartió dones diversos a su iglesia para que su iglesia pueda cubrir todas las múltiples áreas de lo que es la vida de la iglesia, ¿sí? Esto nos confronta con una verdad. Muchos quieren ver el avance de la iglesia, pero pocos estarán dispuestos a edificar. Yo le pregunto, hermano, y espero que me pueda ayudar con esto. ¿Puede levantar su mano muy firme, todo aquel que quiera ver que su iglesia avance? Yo ya me estaba espantando. Pero creo que es lógico, no reaccionaban, ya me estaba espantando, pensé que nadie quería, pero todos creo yo que es lógico que queremos que nuestra iglesia avance. En una ocasión hace ya tiempo, había una hermana, creo que ya lo había compartido, había una hermana que me decía, hermano, ¿cómo quisiera que se tocaran himnos en la iglesia? ¿Por qué? Porque están los muchachos y cantan normalmente cantos contemporáneos y hay poca cantidad de himnos. Esta hermana curiosamente sabía tocar muy bien el piano y yo le dije, hermana, pues no se diga más, ayúdenos para ello. Y le hizo, como la chilindrina. ¿Por qué? Porque no quería participar. Ella quería mostrar el problema, pero que cualquier otro sea parte de la solución del problema. Todos pudiéramos decir, nosotros queremos que nuestra iglesia avance, que crezca, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a trabajar para ello? Y otra pregunta, ¿en dónde nos ha puesto el Señor? ¿Qué muro, por así decirlo, en esta representación, qué muro está frente de nosotros? ¿Qué muro debemos de restaurar? Les decía a las hermanas hace un poco de tiempo en una reunión de oración que hay un comentario del pastor Tim Keller que me llama mucho la atención y dice algo así, que Dios le va a dar a su iglesia los dones, los ministerios que requiera la iglesia, ¿sí? Conforme a lo que requiera la iglesia, Dios va a dar personas que puedan cumplir o cubrir esas áreas, ¿sí? ¿A qué voy? Que si hay alguna necesidad en su iglesia, nosotros debiéramos de estar prestos de decir, hay una necesidad, ¿de qué manera yo, no el pastor, no así que yo le estoy haciendo, sino de qué manera yo puedo contribuir para ayudar en medio de esa necesidad? Tal vez algunos no nos corresponden ciertas áreas, pero tal vez de una u otra manera podemos contribuir para ello, ¿sí? La pregunta para todos nosotros, hermanos, ¿qué estamos haciendo con el muro que tenemos frente a nosotros, derribado y desolado? ¿Solamente le estamos diciendo a todos los demás, así está la situación? ¿O estamos diciendo, como el pueblo dijo, levantémonos y edifiquemos? No es, heme aquí, envíalo a él.
es heme aquí, envíame a mí, Señor. En Nehemías, de hecho algo muy importante e interesante también, en Nehemías el verso 5 nos dice también de los tecoás, que esto nos habla de que esos hombres, una parte de todas estas secciones de familia, vinieron y contribuyeron a la obra, pero de manera muy particular. Después de que describe en nuestros primeros 5 versículos las familias, las personas que vinieron a contribuir a la obra, de manera muy propia, dice de estos, en Nehemías capítulo 3, verso 5, inmediato a ellos restauraron los tecoaitas, dice, pero sus grandes, sus notables, sus nobles también, no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. ¿Sabe? Eso se me hace muy, muy importante. Nehemías no está haciéndose de la vista gorda y diciendo, bueno, nada más voy aquí a anotar a los que sí vinieron, ¿no? Sino voy a anotar incluso a los que no vinieron, pero acusarlos de que no vinieron a contribuir a la obra del Señor. Hermanos, no servir al Señor es resistir al Señor. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, o servimos o no servimos, o construimos para la obra del Señor o estamos destruyendo. No es que no quedamos neutrales y no hacemos nada, sino que o construimos o destruimos, o servimos al Señor o resistimos servir al Señor. El segundo principio que sustenta la unidad de Dios, la unidad en la obra del Señor, es la diversidad de personas con un solo propósito. Si nosotros, hermanos, en esta hora no lo vamos a hacer, pero solamente en manera de representación, tomáramos 2 hermanos, los pusiéramos aquí enfrente y los amarráramos muy bien de los pies y le dijera, cada uno tiene que abrir la puerta que está a su lado, a los lados extremos, ¿qué cree que pasaría? O uno arrastra al otro, o a ver cómo le hacen, pero difícilmente podrían abrir al mismo tiempo las puertas que están a los lados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estando unidos tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? Dios permitió la diversidad de personas en el aspecto déjeme explicar en qué aspecto. En el verso 8 nos habla de orfebres, en el verso 8 nos habla de perfumistas, de funcionarios, de mujeres en el verso 12, en el verso 17 de levitas, en el verso 32 de mercaderes. Vaya, había diferentes personas, trabajaban de diferentes maneras, tenían oficios completamente diferentes. Recuerden, hermanos, ¿qué oficio tenía Nehemías? ¿Alguien se acuerda? Era copero. ¿Y qué andaba haciendo en Jerusalén? Andaba reconstruyendo muros, ¿no? ¿Qué tiene que ver con las copas? No tengo idea, creo yo que nada, ¿no? Pero estaba sirviendo al Señor. ¿A qué voy con ello, hermanos? En las profesiones, en las carreras, en lo que usted haga para el Señor, no importando las diferentes áreas que aquí tenemos de hermanos que han estudiado, de hermanos que se dedican a una cosa en particular, de hermanas que se dedican a diferentes áreas, al hogar, a su familia o a cualquier área diferente, todo eso, hermano, todo completamente, todas las áreas en las cuales servimos, trabajamos, también estamos sirviendo a nuestro Dios y son completamente necesarias para nuestra vida y para nuestra iglesia. Hay hermanos que han sido de enorme bendición porque son arquitectos, porque saben de construcción. Hay hermanos que son contadores, hay hermanos que son abogados, hay hermanos de diferentes carreras, de diferentes funciones, diferentes profesiones, y todos ellos han servido al Señor. Y a veces pudiéramos cometer el error de pensar, solamente podemos servir al Señor ¿en dónde? En estas instalaciones. Pero servimos al Señor más allá de eso, hermano. Servir al Señor no involucra una carrera en particular, no involucra estudiar un seminario. Servir al Señor no involucra estudiar solamente la carrera de arquitectura, de abogacía o cualquier otra área, sino servir al Señor involucra que en cualquier área, en cualquier lugar, en lo que hagamos, hacer todo como ¿para quién? Para el Señor y no para los hombres.
¿Eso qué nos llama a nosotros, hermano? Todos podemos servir al Señor. Todos, en cualquier área y en cualquier sentido. Desde limpiar lo que sea, en donde sea, como ser un representante de una corporación importante. Todos podemos servir al Señor. La importancia o lo que radica en servir al Señor es tener un corazón dispuesto, que ahí donde estemos lo hagamos para el Señor. Un abogado, dicen muy feamente como de los abogados no hay, todos son como los plátanos, tan chuecos, funcionan chueco, dicen por ahí. Pero realmente a lo que Dios nos ha llamado es a verdaderamente mostrar en la abogacía, en la arquitectura, en el diseño gráfico, en la contabilidad, en cualquier área de la que estemos en este mundo, en cualquier, no solamente carrera, sino en cualquier profesión, servir al Señor. Y hermano, lo digo de manera muy enfática porque uno a veces piensa solamente el pastor, los jóvenes que tocan, los que hacen algo dentro de la iglesia, esos sirven al Señor. Esos son merecedores de respeto y de honra. Hermanos, uno es servidor del Señor, y si usted es maestro, si usted es arquitecto, si usted sea la profesión que tenga, sea ama de hogar o cualquier cosa que realice, si lo hace para el Señor, usted también es un siervo del Señor, una sierva del Señor. Sirve al Señor en donde esté, pero sirva al Señor. Y eso es lo importante, y eso es lo que vemos de estos personajes que se hablaron, que había mujeres, había mercaderes, había funcionarios, había perfumistas, y todos estaban buscando hacer algo para la edificación de la obra del Señor. Yo le pregunto, hermano, con sus dones, con sus talentos, con su carrera, con su profesión, con lo que trabaja, ¿cómo está sirviendo al Señor? Dios le ha dado herramientas, hermosas herramientas, de diferentes formas y maneras, pero la pregunta es, con ellas, ¿cómo está sirviendo al Señor? Con ellas, ¿cómo está hablando del Señor a los demás? Ya sea dentro o fuera de la iglesia, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? Recordemos, servir a nuestro Dios, dice su palabra, lo principal del servicio a Dios y de la vida cristiana son dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. En eso radica toda la vida, misión de la iglesia: amar a Dios y amar al prójimo. Todos estos, hermanos, que son mencionados del verso 26 hasta el 27, todos son llamados a ocuparse para glorificar el nombre del Señor en su servicio. Otros arreglaron puertas, colocaron cerrojos, otros tumbaron cerrojos, pero todos sirvieron al Señor en una u otra forma. Lo hicieron. Eso nos recuerda también lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos podemos servir a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La cruz no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos une en una misión por los demás, por nosotros, por su iglesia y por todo el mundo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? A toda criatura, su vecino y a los que están del otro lado del mundo, todos, toda criatura somos llamados nosotros a predicar el evangelio. Dios quiere usar tanto a un predicador como a cualquier otra persona que sirve el café o que hace las cosas para el Señor. El Espíritu Santo nos ha repartido dones con el propósito para la edificación mutua y la expansión del reino. Lo clave, hermanos, es que con lo que Dios nos ha dado, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y el tercer principio que sustenta la unidad en la obra de Dios es el compromiso colectivo de honrar al Señor. Del verso 28 al 32, en este capítulo cierra con los sacerdotes que prepararon frente a sus casas, comerciantes, restauradores de puertas, y cada sección siendo ocupada. El resultado, un pueblo comprometido en una obra sagrada. Aunque es trabajo físico, el texto habla en el verso 5, la obra del Señor. Todos estos hombres y mujeres trabajaron con un propósito en particular: honrar a Dios. Y para que nosotros podamos
este compromiso colectivo, honrar a Dios, que sea honrar a Dios, debiéramos de estar juntos, unidos, con un solo propósito, con una sola meta. Si nosotros hiciéramos una práctica que en ocasiones me ha gustado hacer, es algo así. Ponemos a una persona aquí enfrente, una representación, ponemos un pintarrón un poco más para allá y le decimos con un plumón, aviéntalo hacia el pintarrón. Lo va a aventar y le va y si bien nos va, le va a atinar, y si mal lo va, le va a picar el ojo a alguien, ¿no? Si tiene mal puntería, ¿no? Pero le va a pegar a alguna parte del pintarrón. Si nosotros después de eso dibujamos los círculos que nos muestran la meta, a dónde llegar, la persona probablemente va a hacer todo su esfuerzo por llegar al centro de esa meta. Hermanos, cuando nos encontramos sin ninguna meta, hacemos las cosas sin propósito, a lo que nos salga, a lo que nos salga, a lo que Dios, decimos por ahí, a lo que Dios nos ayude a entender, nada más, ¿no? Y hacemos las cosas por sin ningún rumbo. Pero cuando tenemos una meta, cuando tenemos un objetivo, cuando tenemos un plan de a dónde queremos llegar, podemos esforzarnos a traer todas nuestras fuerzas, nuestro propósito, nuestra intención de llegar a esa meta. Hermanos, nuestra meta es honrar al Señor. Y la meta no es algo que lo vamos a conseguir uno o dos personas individualmente, es algo que lo debemos de construir todos de manera colectiva, todos unidos en un solo propósito, en una sola meta, en un solo objetivo: glorificar y honrar a nuestro Dios. Cuando el pueblo se compromete con una misión del reino, no solamente avanza la obra, sino que el nombre del Señor es glorificado. Dios no busca, hermano, talentos, busca corazones dispuestos. No se trata de hacerlo todo, sino de hacer la parte que nos corresponde con excelencia para su gloria. El reino de Dios, en el reino de Dios, el compromiso humilde y constante tiene más peso que los grandes discursos o planaciones no ejecutadas. Vaya, el propósito o en lo que nos debiéramos de concentrar es honrar al Señor todos juntos, como una familia que somos en Cristo Jesús. La restauración espiritual, hermanos, no depende de un superhéroe, no depende de una persona solamente, depende de todo el pueblo de nuestro Dios. Si usted quiere que su iglesia avance, dos cosas principales: trabaje en donde Dios lo puso a trabajar, pero busque que otros también trabajen con usted, porque nada vamos a hacer nosotros solos, o no vamos a hacer mucho impacto nosotros solos. Nosotros debemos de trabajar donde Dios nos ha puesto, pero también buscar que otros puedan participar con nosotros. Por eso Nehemías llegó con el pueblo, y el pueblo pudo levantarse y dijo: levantémonos y edifiquemos. Pero el pueblo junto, unido, con una sola meta y un solo propósito. Les decía al principio, ese gran avivamiento que sucedió en Inglaterra no sucedió por un hombre, sucedió porque un hombre comenzó a trabajar en donde Dios lo había puesto, y otros a la vez, al ver esta inspiración, dijeron: también nosotros vamos a levantarnos y edificar. También empezaron a repartir folletos, también empezaron a abrir sus casas, también empezaron a predicar el evangelio. Pero cuando el pueblo se empezó a unir en este solo propósito, Dios fue exaltado. ¿Estamos edificando donde Dios nos ha puesto? ¿O estamos solamente observando en nuestra comodidad cómo los demás pueden hacer o debieran de hacer? Que en esta hora nosotros podamos decir: Señor, muéstranos mi porción de muro, muéstranos en qué debo de trabajar, qué puedo hacer para tu obra. ¿Sabe dónde es? Donde usted vea necesidad. Si usted ve necesidad en alguna situación, en una área material, espiritual, lo que sea, de la forma que sea, pero si usted ve una necesidad, hermano, sea parte de la solución. Porque fácilmente
Quejarnos, todo podemos, ¿verdad? Para criticar, eso mira, fácil se puede hacer, ¿verdad? Facilísimo se puede hacer. Pero para resolver, para hacer las cosas que Dios nos llamó a hacer, eso nos cuesta, ¿no? Porque eso no nada más es con la pura lengua y boca. Levantémonos y edifiquemos para el Señor. No a nosotros, dice su palabra, no a nosotros, sino que a Dios sea la gloria de lo que podamos hacer para servirle con nuestra vida. Si hubiere aquí alguien sin Cristo, que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, algo que le puedo decir es que verdaderamente hubo personas que en medio de toda la obra del Señor se quedaron sin hacer nada, ¿no? En el verso 5 lo leíamos, hubo personajes que dijeron, nosotros no vamos a colaborar. Verdaderamente nosotros no podemos servir al Señor, no podemos contribuir en su obra si nos quedamos de brazos cruzados. Pero la única forma de contribuir, de ayudar a la obra del Señor, primeramente dice Pedro que somos piedras vivas. Todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y como Salvador es una piedra viva, la cual se utiliza para la edificación del reino de los cielos. Y para poder ser una piedra viva necesitamos ser perdonados por el Señor. Si queremos servir al Señor, si queremos amar al Señor, debemos de venir en arrepentimiento y fe ante Él y poder servir y no ser un inútil delante del Señor. Yo le invitaría a toda persona aquí que se encuentre, que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, que encuentre propósito para su vida, que encuentre un lugar en el cual verdaderamente puede ser útil para la obra del Señor, puede ser útil en las manos de un Dios poderoso, no importando nuestros pecados, no importando lo que hayamos hecho, importando principalmente un corazón dispuesto para agradarle y exaltarle. Hermanos, quisiera terminar mencionando algo importante. Perdón porque no lo tenía a la mano. En nuestros boletines, hermanos, se cambió ahora, en la parte de atrás viene la misión y la visión de la iglesia. El hermano César el domingo pasado lo estaba leyendo, pero quisiera leerlo y que usted me pudiera poner atención y leerlo con su vista. La misión, el propósito de esta iglesia, ahora renovándose, es ser una familia en Cristo que ama a Dios, se fortalece en su palabra, nos ayudamos a crecer en el Señor y que otros le puedan conocer. Nuestra misión es esto, hermano, varias cosas. Una, ser una familia en Cristo. Esto nos involucra estar unidos en el Señor. Después, que ama a Dios, eso es lo principal para poder ser familia, amar al Señor. Se fortalece en la palabra, esa es nuestra fortaleza, la palabra de nuestro Dios. Nos ayudamos a crecer, eso es parte de ser familia. Ayudarnos a crecer los unos a los otros. Pero por último, y que otros le puedan conocer. 5 cosas, hermanos, en las cuales quisiera que nosotros nos pudiéramos concentrar y decirle al Señor, Señor, ayúdanos a concentrarnos, a llegar a esta meta, a llegar a este objetivo, a poder ser esto que mencionamos aquí, ser una familia en Cristo que pueda amar a Dios, que se fortalezca en su palabra, que nos ayudemos a crecer mutuamente unos a los otros y que otros también le puedan conocer por nuestra vida. Hermanos, esta es la meta, esta es la misión. Le invito a que haga todos sus esfuerzos, todo lo que Dios le ha dado, sus talentos, dones y todo lo que lo ponga al servicio del Señor para llegar a esa misión, para llegar a ese propósito. Digamos que usted, yo sé que no, yo sé que es el caso de ninguno de aquí seguramente, pero digamos que usted tiene algún rencor con algún hermano de aquí de la iglesia. No estoy hablando de nadie aquí seguramente. ¿Usted cree que eso serviría para ser familia? ¿Usted cree que serviría tener rencores, resentimientos hacia un hermano para ser familia?
Pues familias de aquellas que están bien peleadas, sí, ¿verdad? Pero de la familia que somos en Cristo, no. Porque no es una familia del mundo, dice, ser una familia en Cristo. Después dice que ama a Dios. Hermano, si usted está aquí, la iglesia se reúne para hacer dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Cantamos al Señor, traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, hacemos todo lo que hacemos para el Señor, aquí en esa su casa, pero también amamos al prójimo, cantando, exhortándonos, estando juntos los unos con los otros. ¿A qué voy, hermano? Deseamos ser una familia que ama a Dios, amemos al Señor. Y dice, se fortalece en su palabra. Hermanos, si usted conoce la Biblia una vez a la semana en los cultos del domingo, usted no está siendo fortalecido por el Señor. Si usted verdaderamente encuentra fuerzas en la palabra del Señor, cuando usted no tiene y encuentra fortaleza ahí, usted estaba siendo fortalecido en el Señor. Después nos ayudamos a crecer en el Señor. Hermanos, yo le pregunto, ¿usted puede tener alguna plática? ¿Puede orar por algún hermano en medio de sus necesidades, en medio de sus aflicciones? ¿Puede darle un versículo que le pueda ayudar a su vida? Eso es ayudarnos a crecer. Si usted en lugar de eso le está dando crítica solamente para hundirlo más en su miseria, no le está ayudando a crecer, ¿no? A hacerse más chaparrito tal vez, pero a crecer no. Y dice, y que otros le puedan conocer. No solamente es predicar el evangelio los que estamos aquí presentes, sino predicar el evangelio a toda criatura, dice su palabra. Yo les invito, hermano, hice la repetición de esta misión para poder concentrarnos en llegar a ese propósito, honrar al Señor con nuestra vida. Yo les invito, hermano, a que nos pongamos de pie, si así lo puede hacer, y oremos al Señor y solamente le digamos al Señor, ayúdanos a levantarnos y a edificar tu iglesia, edificar, trabajar en lo que tú nos has puesto y trabajar en esta gran misión. Oremos al Señor. Amado Dios y Señor, tenemos un propósito, Señor, y el propósito es honrarte a ti con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, amándote a ti y amando al prójimo. Dios santo y bendito, esta misión se ha estado hablando ahora a tu iglesia, Señor, y hemos rogado y hemos orado, Señor, para que esta sea una misión clara, tangible para cada uno de mis hermanos, y que podamos agarrar todas nuestras fuerzas y enfocarnos en esto, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser una familia en Cristo que te amemos con todo nuestro corazón, que busquemos y encontremos fortaleza en tu palabra, Señor, que nos ayudemos a crecer los unos a los otros en el amor y el temor del Señor, y que cada uno de nosotros, con todas nuestras fuerzas, podamos seguir predicando el evangelio de Cristo a toda criatura en toda nación de este mundo. Dios santo y bendito, obra en la vida de cada uno de mis hermanos, pero de manera muy especial, obra en la vida de tu iglesia. Hay muros derrumbados, hay situaciones difíciles, hay cosas que tenemos que seguir trabajando en nosotros, en la vida de otros, Señor, y tantas otras cosas, pero ayúdanos a levantarnos y a edificar, a construir y no destruir, a servir, Señor, y no a ser un lastre, Señor. Ayúdanos a ser parte de esta tu iglesia para trabajar todos juntos y unánimes en el Señor. En el nombre poderoso de Cristo te damos gracias. Amén.